Buenas tardes, mi nombre es Raúl Piazzolla de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la carrera de Derecho y de la materia penal. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los delitos económicos en Venezuela. En Venezuela, los delitos económicos son mencionados en la Constitución Nacional en su artículo 114, en el cual establece el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. El mencionado artículo, en el marco de la regulación de los delitos económicos, si bien es escrito en nuestro país, no existe un texto normativo especial para regular los delitos económicos. Si realizamos un análisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales, encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislación sustantiva penal están descritos tipos penales que atentan contra el orden económico, los cuales denominamos delitos económicos, siendo estos los que forman parte del derecho penal económico, tal como se dijo anteriormente. Los delitos económicos contra los consumidores, especulación. Según Córdoba, citando a Alfonso Ortiz Rodríguez, expresa en un sentido genérico: especular significa efectuar operaciones comerciales financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las variaciones de los precios o de los cambios. En un sentido restringido, puede ser definida como la operación comercial que se efectúa con mercaderías, valores o efectos públicos con fines de lucro desproporcionados. En el análisis de la estructura de este tipo tenemos que está presente un sujeto activo indeterminado y un núcleo rector complejo alternativo que consta de 3 verbos rectores, a saber: vender, alterar y coordinar. El objeto material es determinado porque, pese al que se refiere a los bienes, en sentido general, son solamente aquellos bienes en los cuales la autoridad competente le haya fijado un precio, con lo cual quedan excluidos de este tipo penal aquellos bienes en los cuales el Estado no haya fijado un precio de venta al público. Ahora les voy a hablar del acaparamiento. El acaparamiento, este tipo penal posee 2 verbos rectores que forman un núcleo del tipo complejo alternativo. Estos verbos en definitivo son el retener, según el diccionario de la Real Academia Española. Restringir significa ceñir, circunscribir, reducir a menores niveles. Y retener refiere a interrumpir o dificultar el curso normal de algo. Esto significa que si nos ajustamos a la semántica de los verbos rectores, este tipo penal debió denominarse de otra manera que no fuera acaparamiento. Sin embargo, si ubicamos el significado del verbo acaparar, encontramos que el mismo es adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad superior a lo normal o a lo habitual, previniendo su escasez o encarecimiento. Así podemos establecer una conexión entre el verbo rector retener y acaparar, con lo que estaría definido enteramente el precepto de una conducta sancionable. También tenemos el boicot. Este tipo quizás es el más conocido de los delitos económicos. Acoge el nombre de Charles
Cunningham Boycott, quien fue el primer administrador irlandés a quien se le aplicó el boicoteo en 1880 para lograr una redistribución de las tierras y mejorar la situación de los granjeros en alquiler. Por iniciativa de la Irish Land Legion, que sugirió suspender todo tipo de tratos con él, como una alternativa no violenta para obligar al capitán a ceder una rebaja de los arrendamientos. Excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que ello se exige o impedir o entorpecer la realización de un acto o un proceso como medio de presión para conseguir algo. Al comparar la denominación de este tipo con la definición de la misma, encontramos que el legislador establece como punible la acción de impedir la producción, la fabricación, la importación, el acopio, el transporte, la distribución y comercialización de bienes. Sin embargo, no establece con cuál fin se llevaría a cabo tal tropiezo, porque si se trata, aunque no especifica de impedir para ejercer presión, tampoco especifica sobre quién se ejercería esa presión. Producto de la antes mencionada omisión legislativa, podría sancionarse a quienes, por ejemplo, impidan la producción, la fabricación, la importación, el acopio, el transporte, la distribución y comercialización de alimentos en mal estado, o aquellos que en su proceso de elaboración han presentado algún defecto, lo cual luce desproporcionado, siendo que persiguen un fin lícito. También tenemos la alteración fraudulenta de precios. Entre los delitos económicos tenemos el delito de agio, que encuentra su antecedente legislativo en el Código Penal de Venezuela, el cual en el capítulo 5 referido a los delitos económicos de fraudes cometidos en el comercio, la industria y monedas subastas en el marco del título sexto del libro segundo denominado de los delitos contra la fe pública en el artículo 334. Según Grisanti, este precepto apareció por primera vez en el Código Penal en 1897 como texto del artículo 297 y luego en el Código de 1904. Expone en los delitos económicos los agiotistas, y citando al doctor Guillermo Cabanellas, aquellos que se dedican a esto, a especular, a acaparar artículos escasos para así obtener ganancias abusivas en jugadas poco limpias de bolsa, en la versión más novedosa del delito de agiotaje reconocida en la ley especial, se utiliza el verbo difundir en deterioro de los verbos propalar, propagar o divulgar, lo cual resulta irrelevante, ya que todos los mencionados verbos tienen el mismo significado. Delitos económicos contra el mercado: alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda. En cuanto a los delitos económicos contra el mercado, tenemos la opinión de Córdoba y de Ruiz, que para la estructuración del tipo penal se requiere la presencia de un ingrediente subjetivo, consistente en que el autor pretenda alterar las condiciones del mercado, que deben ser entendidas como las condiciones normales dentro del sistema capitalista y que tienen fundamento en varias normas
constitucionales. En consecuencia, podemos afirmar que se trata de un delito de resultado, como quiera que es indispensable y que efectivamente se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o deterioren los bienes a que se hace alusión el tipo penal. No obstante, no se hace necesario que se surta una efectiva alteración de las condiciones del mercado. De suerte que es un delito en el que basta la mera puesta en peligro del orden económico-social para la configuración del delito. Ahora bien, lo que sí resulta es que la denominación del tipo penal, ya que en su contenido no encuentra descrita ninguna circunstancia expresada bien en el adverbio o en gerundio que se refiera a la alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda. Tenemos como otro delito el contrabando de extracción. En cierto criterio, Graziani, en 2004, p. 572, expone que como uno de los delitos económicos considera que Huertas al contrabando, al expresar que la sustracción de las mercaderías al control aduanero como presupuesto único para que se configurara el delito de contrabando respondía a un concepto arcaico y así se amplió en el ámbito de la figura del contrabando, a fin que la represión más que al clásico contrabando tributario alcanzara al contrabando económico, tendiente a evitar los controles en que el Estado moderno ejerce sobre las operaciones de importación o exportación por medio de restricciones de tipo económico, en resguardo de las divisas en el mercado internacional. Tenemos la usura genérica, y usura en las operaciones de financiamiento como delitos económicos. El legislador venezolano en estos dos delitos económicos reguló la ganancia excesiva de una prestación en relación a la contraprestación y fruto del análisis de los preceptos encontrados que el aparte único en el artículo 144 se refiere a la misma conducta de la descrita en el artículo 145 de la ley especial, lo cual plantea una gran inseguridad jurídica al no conocerse con certeza cuál es la disposición aplicable, más si la primera establece una pena menor. Para el autor Silvio Ranieri, en su obra Manual de Derecho Penal 1975, p. 147, al referirse a los delitos económicos menciona al delito de usura en los siguientes términos. Usura en el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de una persona, se hace dar o prometer de ésta o en cualquier forma para otra en compensación de dinero o de otra cosa mueble, intereses u otras ventajas usurarias, a también el hecho de que quien le procura a una persona en estado de necesidad una suma de dinero u otra cosa mueble, haciéndose dar o prometer para sí mismo o para otro, por su mediación, una compensación usuraria. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con ponencia del magistrado Jorge Rosell, se refiere a los delitos económicos en la sentencia 1228 del 28 de septiembre del año 2000, estableció que la usura es un atentado contra los intereses económicos
generales en virtud de que el interés que se pacte debe ser superior al permitido por la ley. Otro de los delitos importantes tenemos lo que es la legitimación de capitales. La legitimación de capitales es el conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales y de inversión de aparente carácter legal, realizadas por personas naturales o jurídicas directamente o a través de interpuestas personas destinadas al ocultamiento del origen, propósito u objeto y destino ilícito de los capitales. Cualquier tipo de dinero o otros bienes por disposición, transferencia, conversión o cualquier otro manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, provenientes de actividades ilícitas, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos. Tipificación como delito. Esta someramente establece en la Ley Orgánica de Drogas, Gaceta Oficial número 39.456, de fecha del 5 de noviembre del 2010, en el título sexto de los delitos, capítulo 1 de los delitos cometidos por delincuencia organizada, y de las penas en el artículo 149, pero está muy claro en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, Gaceta Oficial número 39.912 del 30 de abril del 2012. En la legitimación de capitales, también en el artículo 35, quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de 10 a 15 años y multa equivalente al valor de incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quienes por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: la conversión, la transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos y de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos. Tenemos los delitos aduaneros. Comete delito aduanero la persona que cometa contrabando, defraudación aduanera, usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prenda aduanera, falsificación de documentos aduaneros, asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, cohecho activo y pasivo en la actividad aduanera y tráfico de influencias en la actividad aduanera. Otro de los delitos más comunes tenemos el contrabando. Comete delito de contrabando quien instruya o realice tráfico de mercancías para su introducción o extracción del territorio aduanero nacional en forma clandestina. Quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal y en violación de los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras y por leyes especiales. Quien realice tráfico de mercancías eludiendo el control aduanero o por vías u horarios no habituales. El control aduanero es el conjunto de medidas adoptadas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y de otras disposiciones cuya aplicación y ejecución es de su competencia. Quien realice
transbordo de mercancías infringiendo disposiciones de esta ley y la descarga en lugares distintos de la aduana de destino, salvo por cosas de fuerza mayor, sin comunicarle a la administración, quien comercialice mercancías transportadas ilegalmente, quien realice tráfico o comercialización de mercancías extranjeras dentro del territorio nacional, sin el amparo de la respectiva documentación aduanera, quien comercialice mercancías cuya importación se encuentre prohibida, quien tenga mercancías extranjeras sin la autorización de la aduana nacional o comercialice mercancías mientras está bajo el régimen de tránsito internacional, quien no entregue los documentos de transporte normalmente exigibles por la administración aduanera, quien ingrese mercancía por un lugar no habilitado del territorio nacional, quien descargó la mercancía sin la previa entrega del manifiesto internacional de carga a los depósitos aduaneros autorizados, infringen la ley. Sanción al contrabando. El contrabando será sancionado con las siguientes penas: privación de libertad de 1 mes a 1 año cuando el valor de la mercancía no exceda de 100 salarios mínimos nacionales. Un ejemplo, en el año 2012 sería su equivalente a 830 bolívares. De 1 año a 3 años cuando el valor de las mercancías sea mayor a 100 salarios mínimos nacionales. De 3 a 6 cuando el valor de las mercancías exceda a 500 salarios mínimos. Otro delito, tenemos el delito de la falsificación. Falsificación documentaria según el Código Penal. Artículo 236. Falsificación material en un documento público por funcionario público. El funcionario público que ejerciendo un acto de su función hiciere un documento falso o altere un documento verdadero será castigado con 3 a 10 años de penitenciaría. Quedan asimilados los documentos, las copias de los documentos inexistentes y las copias infieles de documentos existentes. Artículo 237. Falsificación o alteración de un documento público por un particular o por un funcionario fuera del ejercicio de sus funciones. El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiriere un documento público falso o altere un documento público verdadero será castigado con 2 a 6 años de prisión. Artículo 238. Falsificación ideológica por un funcionario público. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios o de hechos reales, pero alterando las circunstancias o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones será castigado de 2 a 8 años de prisión. Artículo 240. Falsificación o alteración de un documento privado. El que hiriere un documento privado falso o altere uno verdadero será castigado cuando hiciere uso de él con 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Artículo 241. Certificación falsa por un funcionario público. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones extendiere un certificado falso será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Artículo 242. Falsificación o alteración de certificados. El que hiciere un documento falso en todo o en parte o altere uno verdadero de la naturaleza de los descritos en el artículo precedente será castigado con la pena de 3
a 18 meses de prisión. Artículo 242. Falsificación de cédulas de identidad y de pasaportes. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones expidiere una cédula de identidad o un pasaporte falso, así como en particular que hiciere una cédula de identidad o un pasaporte falso o altere uno u otro, cuando estos fueron verdaderos, será castigado con pena de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría.